victoria, bendito Dios. Es una iglesia que se mueve hacia adelante, guiada con el Espíritu Santo, bendito Dios. Y esa es la iglesia que se reúne en esta mañana, bendito Dios. Así que yo me alegro, como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor yo voy, bendito Dios. Y esta mañana aquí habíamos reunido un grupo de mujeres de nuestra iglesia y varios varones también. Estábamos buscando la presencia del Señor y esa presencia se sintió hermoso. Y mientras nosotros estábamos aquí reunidos, había gente también en sus casas, bendito Dios, orando desde las 6 de la mañana. Porque ¿sabe qué, mis amados hermanos? Estos son tiempos de oración y de intercesión de la iglesia victoriosa de Jesucristo, bendito Dios. Y sabemos que Jesucristo está a las puertas, va a llegar en algún momento, va a venir a buscar a sus santos. Pero también tenemos trabajo, mis amados hermanos. Estamos aquí en el tiempo de la cosecha todavía. Amén. Y cuando Cristo venga nos va a llamar de la cosecha, de los campos. Amén. De los campos va a reunir su pueblo para el encuentro. Así que tenemos trabajo que hacer. Estamos en tiempos difíciles, pero estamos en tiempos de victoria. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia victoriosa. Así que ahí donde usted está, acompáñeme. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Vamos a presentar ese corazón contrito y humillado para adorarle, bendito Dios. Padre, en esta hora, Señor, aquí está tu iglesia, la iglesia que pagaste con precio de sangre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, porque moriste por mí, por cada uno de los hermanos aquí, por cada uno de los hermanos que nos está observando a través de Facebook Live, Señor. Diste tu vida en la cruz del Calvario, lo diste todo, Señor Jesús, por mi vida. Padre, aquí está tu pueblo, Señor, y deseamos adorarte en esta mañana. Deseamos traerte un corazón completamente quebrantado, mi Dios, en humillación ante ti, Padre, para que tú recojas nuestros corazones, Señor. Tú sanes nuestros corazones, tú levantes nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana, porque deseamos perfumar tu trono, Señor Jesús, con la adoración más pura, más sublime, Señor, que mi corazón pueda traer ante ti, Señor Jesús. En esta hora inclina tu oído, Señor Jesús, a las palabras, mi Dios, a la adoración de tu pueblo en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo respalde lo que va a suceder en este lugar, y aquellas personas que nos están observando, Señor, que tal vez tienen alguna necesidad de alguna situación, al igual que los que estamos aquí, que tu poder, tu majestad, tu gloria, Señor Jesús, nos alcance. Padre, en esta hora hemos orado en el nombre de Jesucristo y sabemos, Señor Jesús, que tú estás aquí con nosotros. Espíritu Santo, esta es tu iglesia y tú respaldas a tu iglesia en este día. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Nuestra petición en esta mañana, Señor, es que podamos estar ante tu presencia con nuestros corazones humillados ante ti, Señor, para recibir esa bendición tuya en este día. Sabemos, mi Dios, que lo que tú tienes preparado es algo maravilloso, algo poderoso. Lo hemos declarado en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. A ti sea nuestra adoración, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
Yo no sé cuántos pueden cerrar sus ojos. No hay lugar. E imaginarse que estamos a los pies del Maestro, derramando, aleluya, nuestras lágrimas de su presencia. El Señor está dispuesto en esta mañana a bendecirnos. El Señor está dispuesto a abrir los cielos a nuestro favor. Simplemente conéctate ante su presencia, porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar donde podemos estar en este domingo para glorificar su nombre. Oh, gracias, Jesús. Más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Al que se merece toda gloria y toda honra. Al que se merece nuestra adoración. Aleluya. Y por eso en esta mañana tenemos que recalcar que nuestro Dios es poderoso. Así que les invito a que sigamos adorando al Señor, porque Dios es más que suficiente en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Al que está sentado en el trono. Gracias, Jesús. Y al Cordero. Gracias, Dios. Sea el honor y sea la gloria. Sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios y poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Y cantamos. Al que está sentado. Gracias, Señor. En el trono y al Cordero. Sea el honor y sea la
Gracias, Jesús. Poderoso Dios y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, gracias, Jesús. Y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Gracias, Jesús. Dele gloria al Señor en esta mañana. Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito Dios, poderoso Dios. Le voy a pedir, se pueden poner en pie nuevamente, vamos a estar orando, leyendo la palabra en esta mañana y me gustaría que puedan acompañarme al Evangelio de Juan. Invitamos a todas las personas que nos están mirando a través de Facebook Live que también nos puedan acompañar en la lectura de la palabra en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a estar considerando los versículos del 31 al 36. Bendito Dios. Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Y así dice la hermosa y poderosa palabra de nuestro Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Que el Señor añada bendición a esta hermosa palabra, bendito Dios. Deseo oficialmente extenderles una bienvenida a nuestro primer servicio hoy domingo. Que el Señor me los bendiga. Estoy muy contento, mis amados hermanos, de poderles ver aquí en la casa de adoración, en la casa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De igual manera, a todos los que nos están viendo en vivo, Facebook Live, les damos la bienvenida. Les agradecemos que hayan tenido la amabilidad de abrir sus hogares, abrir las puertas para que la palabra del Señor y el mensaje predicado en esta iglesia, Yahweh Jireh, pueda llegar hasta la sala o el hogar o el lugar donde usted se encuentre en esta mañana. No tengo tarjetas de visita. Si hay alguna persona que nos está visitando por primera vez en medio de nosotros, bienvenido a su casa, bendito Dios. Le recordamos a todas las personas que nos están observando que si usted tiene una petición, si usted necesita la oración en esta mañana, si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, estamos a la mayor disposición de poder orar, interceder por usted. Así que comuníquese a través de las redes sociales. Hay personas ahora mismo de nuestra congregación que están pendientes y deseamos orar por ti. Al final de nuestro servicio, como ya es costumbre, estaremos presentando todas las peticiones que ustedes, hermanos, presenten a través de las redes sociales. También vamos a estar orando ahorita, ¿verdad?, por las necesidades, enfermos y todas estas cosas. Así que vaya pensando, mis amados hermanos, que usted va a presentar delante de nuestro Señor y Salvador. Esta mañana, como mencioné, había un grupo de personas liderados por nuestra hermana Lourdes Mar. Estuvimos orando e intercediendo, mis amados hermanos, por esta iglesia. Amén. Por la misión que el Señor ha estado encomendando, por el liderato,
por la dirección por Puerto Rico. Así que no se olvide de orar, interceder. ¿Por qué? Porque estos son tiempos de oración y de intercesión de la iglesia victoriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que me gustaría pedirle a una joven muy especial de nuestra congregación, pueda ir ya pasando por aquí. Amén. Nuestra hermana Katy Tejada tiene un talento muy hermoso y en esta mañana va a estar bendiciendo nuestras vidas con un cántico especial de adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo le pido que usted la acompañe en este momento especial de adoración. Gloria al Señor. Que el Señor te siga bendiciendo en esta mañana hermosa. Es un gozo y un privilegio para mí estar en la casa del Señor. Vive Jesús. En esta mañana quiero cantar este himno que se titula Al Final. Este himno me hace pensar mucho en la historia de José. José pasó de ser hijo a ser vendido como esclavo, a ser preso como un delincuente, para luego llegar a ser gobernador del lugar donde él se encontraba. Y a veces el escenario en el que nos encontramos puede ser difícil, puede ser desalentador. Tal vez tienes mucho tiempo esperando una palabra del Señor que se cumple en tu vida, pero tengo para decirte que ese escenario difícil o ese escenario tal vez pasivo, donde estás esperando escuchar o ver cumplida la promesa del Señor, la palabra del Señor sobre tu vida, ese mismo escenario será la plataforma donde verás la gloria del Señor en tu vida. Amén. Al final. He visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. He estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Oh, a veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Es interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y tú nunca, nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, Señor. No importa lo que tus ojos vean, que tu confianza siempre esté puesta en el Señor. Hasta aquí mi parte, que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Dios. Bendecimos a nuestra hermana Katy. Qué hermosa alabanza y cómo el Señor nos bendice de esta manera. Bendito Dios. Así que vamos a pasar una parte, yo diría, doblemente importante mientras nuestro ministerio de adoración se va preparando. Ya mismito vamos a estar recogiendo las ofrendas, adorando al Señor con nuestros bienes, pero también deseamos orar por aquellas personas en medio de nosotros que se encuentran en alguna situación de salud o de necesidad. Y tenemos un grupo de hermanos que hace ya semanas que hemos estado presentando, y yo le voy a pedir a la congregación, ¿verdad?, que nunca se olvide de ellos. De hecho, me gustaría que usted tome por costumbre el poder anotar estos nombres y estas personas, ¿verdad?, y añadirlos a su listado de oración. Tenemos al hermano Norberto, que a lo mejor no muchos saben, pero pues ha tenido un percance de salud esta semana, ya está en su hogar, ¿verdad? Pero deseamos pedir la oración por nuestro hermano Norberto, bendito Dios. También tenemos a nuestra hermana Aida Cáceres en los Estados Unidos. Tenemos a nuestra hermana Evelyn Ortega también en oración, a Iris Aponte y a Yaciel Bosch, una familia que nuestra iglesia ha adoptado con sus oraciones en medio de las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir. También tenemos al hermano Jorge Pagán y su hija que están en unas situaciones similares. Nuestro hermano Eleuterio y su esposa también, miembros de esta iglesia. La mamá de nuestra hermana Mari también, de la congregación. Y yo sé que hay más hermanos, mis amados hermanos. Estos fueron los que he tenido aquí anotados y los pude poner aquí, pero yo sé que cada uno de ustedes sabe. Benjamín Soto también, me comentan que también ha tenido un problema de salud. Sonia Rivera, así que amén. Así que tenemos un sinnúmero de hermanos, mis amados hermanos, que yo sé que están pasando el momento difícil, tal vez por la enfermedad. Yo quiero que usted sea punto de contacto. Y a mí me emociona saber que Dios le decía a su pueblo: yo soy Jehová tu sanador. Me emociona más saber que Jesucristo caminaba por la tierra y no había un enfermo que Él no se encontrara donde Él no tuviese misericordia y lo sanara. Amén. Así que estamos hablando de un Dios compasivo que murió y experimentó y llevó el peso de la enfermedad y de nuestra paz sobre Él. A ese es el Dios que nosotros le servimos y a ese es el Dios que nosotros oramos. Así que le invito a todas las personas que están observándonos, si usted está enfermo, pasando un momento de dificultad, yo te invito primeramente a Jesucristo como tu Salvador, bendito Dios. Y hemos hablado y hemos dicho en varias ocasiones que más importante es que Él llegue a tu corazón, sane tu corazón, prepare tu corazón para el milagro que Dios quiere hacer. Así que te invitamos a que tú te comuniques y nos dejes saber por qué es que vamos a orar por ti. Así que aquí en la congregación usted puede inclinar su rostro, ahí donde usted está, presente a las personas que están en necesidad. Amén. Y sea el punto de contacto, orando con fe. Padre, en esta hora, Señor, aquí está tu pueblo y venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, sabiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sabiendo que Él cargó nuestras enfermedades, las sufrió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser sanos, pero más importante, para que nosotros podamos ser salvos. Señor, tan increíble el hecho que le decías a tu pueblo: yo soy Jehová tu sanador.
Yo soy quien te sano de cualquier enfermedad. En esta hora, mi Dios, clamamos delante de ti para que tú intervengas en la vida de cada uno de los hermanos que hemos presentado y de cada uno de los hermanos, Señor Jesús, que tenemos en las mentes en estos momentos. Cualquier hermano que nos está observando, cualquier persona que nos está viendo a través de las redes sociales, que tal vez está pasando la situación difícil, que tu espíritu llegue a donde está. Posa tu mano, Espíritu Santo, y haz el milagro primeramente de salvación si no te conoce esta persona, pero también, Señor Jesús, restaura, sana el cuerpo. Padre, hemos orado con fe, sabiendo, Señor, que tú lo haces, pero esta iglesia se compromete ante ti en continuar orando e intercediendo por el que está en necesidad. De igual manera, Señor, te pedimos por las necesidades materiales. Te pedimos, Jehová, que tú sigas y continúes ayudando a tu pueblo y proveyendo dentro de cualquier circunstancia en estos tiempos. Sabemos que ya tú has presupuestado desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros. Así que en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Jesús.
Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, aquellos que están aquí en el templo compartiendo con nosotros, y bienvenidos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Como hemos anunciado, puedes dejar allí tu petición. Queremos orar a nuestro Dios por cada una de ellas. Cuando yo pienso en la historia de la Reforma Protestante, mi mente va a los siglos XV y XVI de nuestra era, hace algunos 500 años y pico atrás. Y llegó un momento en la Europa de ese entonces cuando las rutas tradicionales de comercio en toda Europa, para allá para el siglo número 15, esas rutas tradicionales de comercio se cerraron. Ya no había mucha probabilidad, no había mucho espacio para que las naciones de entonces en esa región pudieran desarrollar sus comercios. Juan, ayúdame ahí con el piano, que tú lo haces muy bien. No había manera alguna de que eso se pudiera desarrollar. Entonces, Cristóbal Colón, personaje muy conocido en América, Cristóbal Colón se lanzó entonces en busca de nuevos caminos, de nuevos lugares, y caminó o navegó hacia América y llegó a lo que para ese entonces era un nuevo mundo. De la misma manera que los eventos religiosos en el siglo XVI y las verdades teológicas que se descubrieron o se redescubrieron en ese tiempo, y que resultaron en la necesidad de buscar nuevos caminos. Así Cristóbal Colón buscó nuevos caminos. El rumbo que la iglesia en el siglo XVI había escogido era un rumbo que la apartaba de las verdades centrales de la fe cristiana. Esa fe que surge con Cristo, ese evangelio simple y sencillo de Jesús. La iglesia a partir de ese siglo número 3 y 4 en adelante comenzó a desviarlo de su esencia. La iglesia comenzó a desformar el evangelio de Jesús. Y aunque ciertamente hablamos de la iglesia, sin duda alguna dentro de ella siempre se mantuvo lo que hemos llamado un remanente fiel. Porque en toda la historia de la fe cristiana siempre ha habido gente fiel. Pero en su mayoría las autoridades eclesiásticas, las estructuras que dirigían la iglesia, comenzaron a mirar la fe desde otro ángulo, con otros lentes a como Jesús lo miraba. Así que durante todos esos siglos, el rumbo de la iglesia en cuanto a las verdades de la fe fue desviándose, y cuando llegamos al siglo número 14 y 15 de nuestra era, ya esas posturas de la iglesia no eran sostenibles. De hecho, paralelo a todo este mundo religioso y de fe, también había un mundo social y político. El mundo entero estaba viviendo el periodo conocido como la Edad Media o la Edad Medieval. Y en esa experiencia
del mundo social y político, las naciones estaban también pasando por procesos de evolución. Muchas de las naciones en estos siglos en los que la iglesia estaba perdiendo su sentido de dirección a la fe, también tenían sus modos de operar. Y uno de los modelos que operaban las naciones en su mayoría era el modelo del feudalismo. Era un modelo en donde la gente común y corriente del pueblo estaba siendo asaltada de los derechos que tenía, de los beneficios que tenía producto de su trabajo. Así que el mundo entero estaba viviendo desde estos siglos 3, 4, 5 en adelante una convulsión histórica, política, social y religiosa. En la medida que la gente que dentro de la iglesia se mantenía fiel, observaba todos estos cambios, en esa misma medida iban a la escritura, seguían estudiando la escritura y seguían interpretando las doctrinas de la fe de acuerdo a como Jesús las había establecido. Así que se fueron formando dentro de la iglesia como una especie de grupos y de personas que decidieron mantener el carácter de la fe. Repito, siempre ha sido así en la iglesia. Hoy hay gente que tergiversa la verdad del evangelio, pero hay gente fiel que se mantiene clarito de acuerdo a los postulados de la fe cristiana. Así que la Edad Media estaba llegando a su final en el siglo XVI y daba comienzo a la Edad Moderna. A la Edad Moderna. Y con ellos los cambios en la política. Dios desde los cielos estaba mirando lo que estaba ocurriendo en el mundo y no iba a pasar desapercibido los cambios que se estaban dando en la sociedad civil y política, para no permitir que en la iglesia también hubiera cambios, que regresaran la iglesia a las verdades del evangelio. Ese siglo XVI es interesante porque justo cuando Colón llegaba a nuestras playas para colonizar, cristianizar y explotar a nuestros indios, allá en Europa la iglesia levantaba un grito reformador. Hoy yo estoy hablando acerca de la reforma, un grito de la iglesia. Es que la era de los conquistadores acá era a su vez la era de los reformadores allá. Ambos acontecimientos tuvieron lugar al mismo tiempo. Mientras Lutero se encargaba, Martín Lutero se encargaba de dar los primeros pasos que llevarían a la reforma de la iglesia, Colón y Cortés soñaban conquistar glorias y reinos en el Nuevo Mundo. Y escucha esto, pero ni el cristianismo que Colón trajo acá, ni el cristianismo que la iglesia medieval practicaba allá se parecía al cristianismo de Jesús. La iglesia había perdido desde siglos antes la belleza y la simpleza del evangelio, de la fe y de la gracia. Se hizo necesario un grito, pero no un grito para hablar con un tono de voz más alto de lo que se considera normal, sino un grito para que la iglesia regresara a las verdades del evangelio. Así que junto con la empresa colombiana de conquista se estaban dando otros factores que contribuían al fin de la Edad Media, daban paso a la era moderna y acompañaban el grito de la iglesia el otro lado. Por ejemplo, en ese cambio que estaba habiendo en el mundo político y social, estaban surgiendo nuevas y modernas naciones europeas. España era una de ellas. En ese resurgimiento de las nuevas naciones europeas, una de las características de estas naciones era que empezaban a salir de sus comarcas, trascender los mares para ir a conquistar tierras a otros lugares.
Así que cuando España envía a Colón desde el otro lado del mundo en el siglo XVI para cruzar el mar y llegar acá para conquistarnos, escuche esto, Colón llegaba con la Biblia para cristianizar en una mano y con la espada para colonizar en la otra. No se parecía ese evangelio que trajo la iglesia de allá al evangelio de Cristo. La pérdida del poder y del prestigio en las estructuras de la iglesia estaba en camino. Se habla del impacto del nominalismo, se habla del renacimiento. Y cuando uno mira estos eventos, se da cuenta que uno de los personajes de la reforma protestante y quien produjo uno de los gritos de la iglesia en ese siglo XVI fue el monje Martín Lutero. Pocos personajes en la historia del cristianismo han sido discutidos y desarrollado enfoques de pleito como Martín Lutero. Para unos, Lutero es el gran reformador de la iglesia. Para otros, es un ogro que destruyó la unidad de la iglesia. En los últimos años, los que han opinado de diferentes formas han desarrollado un espíritu de consideración entre ellos mismos. Y entonces las posturas de cada uno de ellos con respecto a la figura de Martín Lutero ha sido más equilibrada. Y la verdad es que tanto católicos como protestantes han tenido que corregir las opiniones formadas acerca de este personaje. Sin duda alguna fue un personaje clave en todo este proceso del desarrollo de la iglesia del siglo VI. Ese grito de la iglesia fue un llamado a regresar a los fundamentos de la fe cristiana. Fue un grito de fundamento teológico que retomaba la sencillez del evangelio. Ese grito de la iglesia tenía como fundamento el resumen de 5 enseñanzas de la fe cristiana. Gritaba la iglesia entonces y sigue gritando la iglesia hoy que solo la escritura es la palabra de Dios, que solo la gracia nos puede dar el proceso de salvación, que solo la fe y sin obra alguna yo puedo ser salvo, que solo Cristo salva y no hay salvación fuera de Cristo, y que solo a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Dentro de esos 5 principios que la reforma los llama las 5 solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo gloria. Esa primera sola, que es sola escritura, lo que plantea es que la palabra de Dios es el punto de partida y es la autoridad final de toda verdad bíblica. La palabra de Dios en primer lugar se refiere a la segunda persona de la Trinidad. La palabra es la segunda persona de la Trinidad que existe en Dios desde toda la eternidad. Ha escuchado enseñanzas que están pululando por ahí y que muchas veces salen hasta de nuestros púlpitos protestantes y pentecostales diciendo que Jesucristo no es Dios. Pues esa no es otra cosa sino que negar el principio fundamental de que el Hijo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. La palabra, la escritura es el poder de Dios que se manifiesta en la creación de todas las cosas. Esa sola escritura afirma que la palabra es el Cristo encarnado. El libro de Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios.
Este era en el principio con Dios. Así que esa palabra, el verbo se encarnó en Jesucristo, y Cristo es a su vez la máxima revelación del Padre. Y no solo la máxima revelación del Padre, sino que la máxima acción del Dios Todopoderoso. Hablar de la palabra es hablar de Cristo. Hablar de Cristo es hablar de la palabra. Hablar de la palabra es hablar de la Escritura. Hablar de la Escritura es afirmar que la palabra de Dios es el principal fundamento de nuestra fe cristiana. Esa es la palabra a través de la cual Dios se da a conocer. Sola Escritura afirma que Dios se da a conocer en Cristo. En esa palabra Cristo venció los poderes del maligno. Y porque Él venció los poderes del maligno, esa palabra está en nosotros. Y nosotros tenemos el poder por su palabra de vencer los poderes del maligno. Así que esa palabra nos hace victoriosos. Esa es la palabra que salva. Esa es la palabra que sana. Esa es la palabra que santifica. Esa es la palabra que liberta. Esa es la palabra que levanta. Esa es la palabra que restituye. Esa es la palabra que reconcilia. Si en esta mañana tú necesitas salvación, la palabra de Dios te puede salvar. Si necesitas sanidad, Él enviará su palabra, y a su palabra tu cuerpo podrá ser sano. Gloria a Dios. La Biblia entonces es la palabra de Dios. No porque sea infalible, no porque sea un manual de verdades que los teólogos pueden usar para sus debates. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, porque en ella se encuentra Jesucristo, y Jesucristo nos llega a nosotros. Así que quien lea la Biblia, quien lea la Escritura y no encuentre en ella Jesucristo, no ha leído la palabra de Dios, leyó otra cosa. El que lea la palabra de Dios tiene que encontrar en ella a Jesucristo, porque Cristo es la palabra viva de Dios. Me gusta un pensamiento de Juan Calvino, que fue uno de los reformadores de este siglo XVI. Para los que estamos aquí, este pensamiento lo saqué del boletín informativo que está ahí a la parte de atrás, que usted, cuando termine el culto con distanciamiento social, le invito a que lo vaya hojeando. Decía Juan Calvino: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, allí habrá una iglesia donde Dios existe, aun cuando tenga enjambre de defectos. Ahora, la Escritura no solamente, la palabra no solamente es Cristo. La Escritura, la palabra de Dios es autoridad. Y este fue uno de los elementos medulares que la Reforma Protestante defendió. ¿Cuál era el lugar que la iglesia le estaba dando a la Biblia, a la Escritura, frente a ella como iglesia? La iglesia del siglo XVI se estaba claudicando entre si la iglesia tenía autoridad sobre la Escritura o la Escritura tenía autoridad sobre la iglesia. Eso se parece a mucho de lo que estamos viendo hoy también. Así que cuando Dios habla, no es sencillamente que Él comunica cierta información cuando Él habla en su palabra, sino que también y sobre todo Dios actúa. Cuando Dios habla en la Escritura, no es que solo comunica información, es que Él actúa. En Génesis capítulo 1, el verso número 3 dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz.
Así que aquí Dios soltó su palabra y de la nada Dios crea algo. Y su palabra es el instrumento que usa para Él hablar y crear a través de lo que su palabra habla. Así que su palabra, además de decirnos algo, hace algo por nosotros y hace algo en la creación. No es que solo la palabra me dice que Cristo salva, es que Él me salva. No es que solo la palabra dice que Cristo sana, es que Él me sana. No es que solo la palabra dice que Cristo me liberta, es que Cristo me liberta. No es que solo la palabra dice que Cristo viene, es que Él regresa otra vez. En esta mañana quiero recordarte algo. La palabra de Dios es un documento divino que, aparte de estar escrito para informarte verdades, está escrito para que tú conozcas la verdad. Cuando Dios habla, Él lo que hace es que pronuncia su palabra. Pero su palabra no solo es un acto de revelación, es un acto de creación, de acción, de poder. Ese libro de Génesis capítulo 1, usted ve la palabra, Dios hablando, soltando la palabra. Y una vez suelta la palabra, la naturaleza obedeciendo la palabra. ¿Recuerdan el día en que Jesús está en la barca con los discípulos? Se va a dormir en el fondo de la barca. Se cogió una siestita en el fondo de la barca. Se cogió una siesta de esas puertorriqueñas en el fondo de la barca. Y cuando estaba durmiendo se desató una tempestad. Y los discípulos trataron de luchar contra la tempestad, pero no podían. Y se acuerdan que Jesús está en la barca. Lo van a buscar, lo levantan. Jesús sube a la parte arriba de la barca. Él mira el mar embravecido. Él mira los vientos soplando. Le habla al mar y le dice a la mar: calla. Mira los vientos y le dice a los vientos: enmudece. Él envió la palabra sobre la mar brava, sobre los vientos soplantes. Y la Biblia dice que se hizo una grande bonanza. Los discípulos se quedan sorprendidos y se preguntan unos al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Sabe por qué? Porque la palabra, cuando es pronunciada, no solamente informa, no solamente enseña, sino que toma acción. Coge la naturaleza y la controla. Así que si en esta mañana tu cuerpo tiene una condición de salud, vamos a enviar la palabra sobre tu cuerpo. No para que sepas que Él te puede sanar, sino para que la palabra de Dios te pueda sanar. ¿Te atreves a dar un aplauso al Señor? Esta idea de que la palabra de Dios, como Jesucristo, está en Jesucristo, era la respuesta de Lutero al argumento de la iglesia, que insistía que la iglesia era quien había decidido formar el canon bíblico. La iglesia afirmaba en ese siglo que como ella fue la que tuvo la autoridad para definir los libros que iban a componer el canon bíblico, eso le daba autoridad a la iglesia sobre la escritura. Y ahora la escritura estaba sujeta a la autoridad de la iglesia. Y la autoridad de la iglesia estaba por encima de la autoridad de la escritura. Lutero y los reformadores decían que ni la Biblia había creado la iglesia, ni la iglesia había creado la escritura, sino que el evangelio había creado tanto la iglesia como la escritura.
La palabra de Dios tiene autoridad por encima de la iglesia y de sus tradiciones. La autoridad de la Escritura se encuentra por encima de la iglesia, por encima de las tradiciones, por encima de los teólogos, por encima de los pastores, por encima de los maestros, por encima de los cristianos. Así que nadie que enseñe de la palabra lo que no está en la palabra tiene autoridad para hacerlo, porque nadie tiene autoridad sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. De hecho, Martín Lutero decía: nadie que predique y enseñe sobre la Escritura cosas que no están en la Escritura merece mi respeto, aunque vomite milagros todos los días de su vida. Aunque es cierto que la iglesia estableció el canon, el evangelio de Cristo es superior. La forma propia del evangelio, la manera como el evangelio se va a compartir es proclamándolo oralmente. Para compartir el evangelio hay que hablarlo. Cristo no le ordenó a los apóstoles que escribieran, sino que proclamasen. Eso de escribir se dio tiempo después, a fin de salvaguardar toda tergiversación de la doctrina de la palabra del Señor. Pero el Señor llamó a los discípulos a predicar el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, decir que la iglesia, porque la iglesia creó el canon, eso es cierto. Pero el evangelio creó, el evangelio desarrolló la misión de la iglesia, y la autoridad de la Escritura no está en el canon, está en la poderosa palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, el apóstol Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el grito de la iglesia hoy es denunciar los planes de quienes no acogen los extranjeros y desventajados. El grito de la iglesia hoy es denunciar a los que dan preferencia a la persona dependiendo del color de su piel. El grito de la iglesia hoy es denunciar a aquellos que levantan y apoyan clínicas donde se matan seres humanos en el vientre de sus madres. El grito de la iglesia hoy es para denunciar a aquellos que en sus plataformas de gobierno buscan levantar lugares en donde la mujer pueda vender su honra y su cuerpo. Nuestra voz se levanta hoy desde este púlpito para denunciar a las estructuras de gobierno que, aunque pueden ser legítimas, usan su poder para abusar del trabajador que lucha diariamente fuera de su casa. Hoy la iglesia sigue levantando su voz. Hoy el grito de la iglesia se sigue levantando contra aquellos que tuercen las verdades simples de la Escritura. El grito de la iglesia afirma que las sagradas Escrituras siguen teniendo autoridad sobre quienes la leen, sobre quienes las interpretan y sobre quienes las enseñan. Leer la Biblia es conocer la verdad de Jesús. Quien lea la Biblia tiene que encontrar a Cristo dentro de ella. La Biblia sigue siendo un manual de verdades que ordenan la vida de una sociedad y de los individuos. Pero por sobre todo, la Biblia, la Escritura, es la poderosa palabra de Dios. No estoy de acuerdo con lo que muchos pensadores, analistas de nuestro tiempo dicen: la Biblia es un libro antiguo.
Claro que la Biblia es un libro antiguo, pero no por ser un libro antiguo no es pertinente para mirar la sociedad de nuestro tiempo. La Biblia es un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la hija del tiempo. Y cuando la iglesia en el siglo XVI estaba diciendo, nosotros, la iglesia, los jerarcas de la iglesia, las autoridades eclesiásticas, decidimos en el siglo III, IV, cuáles eran los libros que pertenecían al canon. Como nosotros decidimos qué libros entraron y qué libros no entraron, la iglesia en el siglo XVI afirmaba, entonces la iglesia tiene autoridad sobre la escritura. Y la palabra final de todo no lo tiene la Biblia, lo tiene la iglesia. El Espíritu Santo, como siempre ha hecho, empezó a buscar a esa gente que desde el principio se mantuvo fiel. Gente que se mantuvo escudriñando la escritura y que en sus procesos de escudriñar la escritura, el Espíritu Santo los inspiraba. Y comenzaron a ser movidos como hormigas dentro de la iglesia para levantarle la voz, para que los líderes de la iglesia pudieran escuchar. Los reformadores le decían a la iglesia, las escrituras de Dios son mi único fundamento y su consistencia en todos los asuntos de peso e importancia de mi vida. ¿Cómo es que la escritura no va a ser fundamental a la hora de yo enseñarle el estilo de vida, a la hora de yo enseñarle la crianza, la formación a mis hijas en mi casa? ¿Cómo es que alguien con unas ideologías contrarias a lo que la palabra de Dios, que en mi fe enseña, puede tener autoridad para entrar en los salones de clase y enseñarle a mis hijos, enseñarle a nuestros hijos lo que ellos han interpretado acerca de la vida, cuando lo que están interpretando se acomoda a lo que ellos quieren, pero no está de acuerdo a las sagradas escrituras? Me levantaré, gritaré desde este lugar: no tienes derecho a enseñarle a mis hijos otra verdad, otra cosa que no sea la verdad de la palabra de Dios. La última autoridad, la principal autoridad sobre mi vida, sobre mi existencia, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, está en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios me mantengo de pie o me caigo, pero con la palabra de Dios, con la palabra de Dios tendré vida o tendré muerte, pero con la palabra de Dios, con la palabra de Dios estarán de acuerdo conmigo o estarán en contra mía, pero con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cantamos. La palabra de Dios, la sola escritura, es el único, es lo único que puede regir la conciencia de un ser humano. Se equivocan los que piensan que porque amamos la escritura no conocemos lo que es la perspectiva de género. Están errando los que creen que la iglesia es ignorante a lo que es la perspectiva de género. Se equivocan los que piensan que no sabemos las agendas que hay escondidas detrás de ellos. Se equivocan los que piensan
que no creemos en el derecho a igualdad tanto del hombre como de la mujer. Desde el principio, en Cristo, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Desde el principio, no hay más valor en el hombre que en la mujer. No hay más derechos en uno que en otro. Ese es el principio de que todos somos iguales delante de Dios. Estamos claros en eso. Pero no quieras utilizar ese principio para por detrás de la puerta tratar de colocarme el concepto ideológico de lo que tú piensas que deben ser mis hijos. Voy a gritar desde este púlpito. Voy a levantar mi voz como un grito de la iglesia para decirte que la Biblia está clara, que la palabra de Dios está clara, que la palabra de Dios está definida y que la Escritura es la máxima autoridad de Dios. Que me oigan en las clínicas de aborto, que me escuchen en las clínicas de aborto, desde la que está aquí en Carolina hasta las que están en todos los rincones de este país y del mundo. No tienes derecho, no tienes derecho, no te asiste el derecho a quitarle la vida a un ser humano. Desde aquí te voy a gritar que la vida es un don de Dios, es un precioso regalo de Dios, es el don más hermoso que Dios le ha dado al ser humano. Y tanto derecho tienes tú a tenerla. Tú que caminas, tú que comes, tú que respiras, tú que vives en esta sociedad, que tienes un número, que tienes un ID, que tienes un lugar estratégico donde vivir. Tanto derecho tienes tú como el que está en el vientre de su madre ahora mismo, oxigenándose, formándose, porque al final del camino lo que tú tienes se llama vida, y lo que la criatura tiene ahí dentro se llama vida. Hoy la iglesia vuelve a gritar que solo la Escritura es la palabra de Dios y que solo a través de ella alcanzo su gracia, su fe y su amor. ¿Te atreves a estar de pie conmigo, iglesia? Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Cántalo, cántalo, iglesia, cántalo. Cántalo conmigo, iglesia, cántalo. Únete a nosotros a través de las redes sociales. Únete a nosotros a través de las redes sociales. Cántalo con nosotros. Si en esta mañana, aquí en la nave, alguien tiene necesidad de una oración, somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios. Y el poder de esa palabra está aquí para sanar tu enfermedad. Ahí donde tú estás sentado de pie, levanta tu mano si tienes una necesidad especial. Los que están allá en las redes sociales, yo quiero orar por ti esta mañana. Yo quiero venir a ti, no por mi autoridad, sino por el poder de la palabra de Dios.
Desde este lugar enviaremos la palabra sobre ti y tú sanarás. Es el poder de la palabra de Dios. Si quieres reconciliar tu vida con Dios, si el Espíritu Santo está redarguyéndote y diciéndote: necesito a Cristo como Salvador, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra poderosa la enviamos sobre cada persona que está en este santuario, sobre cada persona que levanta su mano en este santuario, sobre cada persona que pide oración a través de las redes sociales. Hasta allá enviamos tu palabra esta mañana. Palabra de sanidad. Palabra de sanidad. Se va el cáncer por el poder de la palabra. Se va la presión alta por el poder de tu palabra. Se va la artritis por el poder de tu palabra. Se va la condición cardíaca por el poder de tu palabra. Se va el Alzheimer por el poder de tu palabra. Se va la demencia por el poder de tu palabra. La depresión huye por el poder de la palabra de Dios. Hay salvación por el poder de la palabra de Dios. Hay reconciliación por el poder de la palabra de Dios. Gloria al Señor, bendito Dios. Verdaderamente hemos sido bendecidos en esta mañana con esta poderosa palabra. Y en efecto, la palabra de Dios está en acción, bendito Dios. Tengo que reforzar el mensaje de nuestro pastor. Si hay alguna persona, ya sea en este lugar o en las redes sociales, que desea aceptar a Jesucristo como su Salvador, hoy es el momento, bendito Dios. Hoy es el día que ha hecho el Señor y la palabra está en acción, bendito Dios. Así que queremos saber de ti, bendito Dios. Queremos escuchar tu testimonio. Queremos seguir orando por ti para salvación y para sanidad. Este Dios al que se ha predicado hoy, a Jesucristo vivo, lleno de poder, desea llegar a tu vida y desea hacer la obra que tu corazón necesita. Así que tomamos nuestros asientos un momentito. Ya estamos prontos a partir, pero me gustaría reconocer las peticiones que nuestras personas que han estado viendo este hermoso servicio, ¿verdad?, están pidiendo. Así que tenemos a la hermana Sugel Rivera, que está pidiendo la oración por una operación de la espalda, bendito Dios. La van a operar, exacto. Y nuestra hermana Gisela Pérez, que está pidiendo la oración por la hermana Isabelita. Amén. Miembros de esta iglesia. Así que vamos ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a orar por estas personas. Y nuevamente yo le pido que usted anote, se lleve estas peticiones y continúe orando toda la semana, ¿verdad?, hasta que el Señor haga. Ese es el tipo de oración que habla Santiago, un voto de oración. Orar, continuar orando hasta que el Señor
haga la obra. Padre, en esta hora, aquí está tu pueblo nuevamente, nos presentamos, Señor, confiando primeramente, Señor, en ti, en el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, en tu palabra redentora, como hemos escuchado en esta mañana. Señor, así que confiamos en la veracidad de esa palabra inspirada, mi Señor, por la vida, Señor, de Jesucristo. Así que te pedimos por nuestra hermana Sugel Rivera y esta operación de la espalda. Te pedimos por la petición de nuestra hermana Gisela Pérez y la oración por nuestra hermana Isabelita. Señor, en esta hora las ponemos a todas en tus manos, sabiendo y reconociendo de que tú eres el médico por excelencia. Señor, tú eres el que traes la salvación y la sanidad al cuerpo humano, Señor. Así que no las ponemos en ningún otro sitio, sino en tus manos poderosas, sabiendo y reconociendo de que tú cargaste toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor y la paz sobre ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Peticiones ya las terminamos. Tenemos ahora un anuncio, y es que ya prontito, mis amados hermanos, vamos a estar celebrando el Día del Pastor. Amén. Y me parece que es un video lo que tenemos. Es la... Amén. Yo casi no la veo. Domingo 18. Gracias. Casi yo no la veo de aquí. Me estoy quedando ciego. Ahora sí, de aquí la veo. Así que vamos a estar el domingo 18 de octubre celebrando lo que va a ser el Día del Pastor, bendito Dios. Y aunque yo soy parte del cuerpo pastoral, en realidad, vamos a ser honestos, a quien le vamos a celebrar es a nuestro pastor general. Amén. Así que los felicitamos para ese día. Así que váyase preparando ese domingo, un domingo muy especial para nosotros y para la familia pastoral también, bendito Dios. Les recordamos también, como muchos de nosotros sabemos, ya en octubre, si no me equivoco, vamos a comenzar a celebrar nuestro culto semanal miércoles. Amén. Así que cada miércoles del mes de octubre se va a estar celebrando nuestro culto. Esta semana, amén, con la excepción de esta semana, que es Generación Josué, no veo a Tatiana, yo creo que ella va a estar en la otra sección, pero esta semana es el viernes, y no recuerdo cuál es la fecha el 9 de octubre, gracias. Generación Josué va a estar presencial aquí, bendito Dios, celebrando su servicio de jóvenes. El resto de las semanas en el mes de octubre pues van a ser los miércoles. Y le adelanto que el 21 de octubre, el miércoles, se va a celebrar nuestro primer Todos a la Iglesia, amén, post pandemia, y tenemos un tema muy interesante. Vamos a tener unos recursos especializados hablando acerca del aborto, bendito Dios, y qué es lo que está sucediendo en el aborto aquí en Puerto Rico. Así que no se lo pierda, ya mismo vamos a estar corriendo toda esa promoción para que usted esté debidamente enterado. Y es bien importante, mis amados hermanos, que ore. Por primera vez en los Estados Unidos, no es la primera vez, pero en muchos años, hay la posibilidad de finalmente llevar a la Corte Suprema una persona creyente que es pro vida. Amén. Así que hay una posibilidad bien fuerte de que finalmente esta decisión de Roe versus Wade, que es la que pudo hacer realidad el aborto, sea finalmente sacada, ¿verdad? Y esto nuevamente prohibido, ¿verdad? Así que nosotros somos pro vida, porque eso es lo que la palabra nos enseña, y quiero que ore por eso, amén. Y como saben, todos los jueves tenemos nuestra escuela bíblica de las 7:30 en adelante. Para los niños comienza en vivo en Facebook a las 7 de la noche. Nuevamente el domingo que viene vamos a continuar con esta serie de mensajes relacionados a las reformas. Y no lo sabía, ¿verdad? Y no se enteró hoy. El mes de octubre es el mes de la reforma. Se celebra la reforma protestante, bendito Dios. Así que no recuerdo si hay algún otro anuncio. Déjenme mirar rapidito. Parece que estamos todos bien. Y le voy a pedir entonces que usted ahí mismo donde está sentado incline su rostro. Vamos a ser despedidos y como sabemos, ¿verdad?, tenemos la costumbre de esperar a las instrucciones de nuestros diáconos para entonces desalojar. Le agradezco a todos ustedes, le agradezco a todas las personas que han tenido a bien recibirnos en sus hogares en esta mañana.
Que el Señor me los bendiga y aquí está su iglesia. Padre, gracias te damos. En esta hora bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre porque eres digno de toda gloria, toda honra y todo honor. Señor, hemos sido bendecidos en esta mañana, hemos recibido tu palabra, aceptamos el reto, mi Dios, Padre, y nos paramos de frente en contra de todas las acechanzas del enemigo contra tu iglesia. En esta hora, Padre, salimos de aquí, pero tu presencia continúa el resto del día, el resto de la semana con nosotros. Te pedimos una bendición especial y te pedimos que tu palabra siga guiándonos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y como es costumbre, y ahora, sean gratos. Y la meditación delante de ti y Redentor mío. Amén. Que el Señor me los bendiga y comenzamos